Bienvenidos a un nuevo podcast al Punto de Sal, el número 37, me ha chivado Javier, el número 37 ya, muy cerquita del verano, ya dándole la bienvenida. Así que hoy tenemos a un invitado que Segovia le quiere mucho. Es muy querido en Segovia, seguramente en más sitios del país, pero aquí en Segovia, que es donde estamos, es un personaje, con todo el cariño te lo digo, es un personaje muy querido. Así que paso hoy a Javi, que nos diga un poquito más de esta persona maravillosa que nos acompaña hoy, Javier. ¿Qué tal, Rocío? Pues un programa más, encantado de compartir este espacio con personajes ilustres de Segovia, porque lo podemos decir así, por lo que son o por lo que representan. Han pasado ya 36 y ahora 37 con José Luis López Saura, que es madrileño, pero está afincado en Segovia desde hace más de 2 décadas. Un pintor realista, autodidacta, y que se introdujo en este mundo de la pintura y el dibujo desde pequeño. Aprendió a trabajar y empezó a trabajar muy joven en un estudio de delineantes y más tarde en una agencia de publicidad. En el Círculo de Bellas Artes pintaba modelos del natural y más tarde empezó a hacer trabajos para Renfe y otras empresas. Profesor de aerografía en los colegios mayores de la Universidad Complutense de Madrid, varias agencias de estudios de publicidad, realiza páginas mensuales de cómic y para la revista belga Spirou, que es una auténtica referencia internacional, cientos de bocetos, artes finales, storyboards y una relación con el cine muy particular porque buena parte de los últimos grandes murales de la Gran Vía, de películas míticas, fueron obra de José Luis López Saura. Y también nos podrá hablar de ello. Ha montado exposiciones por todas partes, tanto colectivas como individuales. Ha recibido algunos premios también. Y sobre todo, como dices, es muy segoviano porque en multitud de establecimientos hosteleros, de rincones de la ciudad, hay alguna muestra del paso de José Luis López Saura. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Segovia, nada más que entras a mano izquierda, está un retrato ecuestre de Isabel la Católica que es precioso, trabajo sobre Pedro Delgado, en la Travesía del Patín, que está trabajando en una obra que ya está ultimando, nuestro Christmas de gastronomía de José María, retratos de trabajadores de la despedida que hacemos aquí también, es decir, que está muy vinculado con nosotros. Sí, José Luis López Saura. Contamos con José Luis en todos los años no, porque todos los años no se nos jubilan, pero todo el equipo que se ha ido jubilando, gente a la que queremos mucho, nuestros trabajadores, pues se llevan ese recuerdo nuestro porque José Luis nos hace un retrato maravilloso. Bienvenido, José Luis, al Punto de Sal. Encantado de aquí estar al Punto de Sal, esto es una maravilla. Siempre te vemos con el pincel y hoy te vemos con el micro, entonces choca un poco, pero también está bien así empezar la mañana un poquito relajados, maravilloso. Charlando, tomándonos un café, y te agradezco muchísimo que hayas querido venir. Bueno, el que te conoce un poquito, José Luis, cuando ha dicho ahora Javi que tu pintura es realista, sí. Es que yo la diría realista, porque realmente cualquier cuadro de Saura que veas, si es algo de comida, te lo quieres comer. Si es una flor, la quieres oler porque la puedes coger. O sea, realmente es brutal. Claro, yo vengo del mundo de la escuela, digamos, del dibujo publicitario y el cartel. Y de alguna manera por ahí deriva todo este realismo. En la publicidad había que vender al espectador, al cliente, una imagen de algo. Entonces tenía que ser atrayente, tenía que ser realista. Y de ahí me viene, yo creo, la cosa. ¿Y es lo que te gusta realmente? Sí, es lo que me gusta. ¿Alguna vez has pintado otro tipo de arte? No, siempre he ido por el realismo, siempre. Copiando del natural o a partir de fotos, de lo que haga falta. ¿Y cómo te gusta que te digamos? Es decir, tú quieres que, digamos, eres pintor, eres publicista. No, ¿Qué yo eres? soy pintor. Pintor, dibujante, dentro de este mundo. Yo a mí mismo nunca me llamo artista, ¿eh? Sí. Si alguien es artista, te lo tiene que poner la gente, el pueblo. Yo nunca me llamo a mí mismo, soy artista, normalmente no. Pero eso te lo tiene que poner la gente. Yo me considero un trabajador del arte. Como Antonio Gades decía que era un trabajador del arte, o don Santiago Ramón y Cajal, que decía que era un trabajador de la ciencia. Eso es una maravilla. Yo creo que por ahí va la cosa. Me gusta mucho esa definición. Además tienes cantidad de cuadros, como hemos comentado. ¿Te podrías identificar con uno especial para ti que digas, este realmente, o le tienes un cariño especial porque es un antes y un después en tu carrera, o porque realmente tienes una vinculación, no sé?
No sé, es muy difícil. Tengo tantísima obra. Tiene mucho. Yo a veces me pongo a revisar currículum, fotos, porque todos los días cuelgo una foto. Cristina, mi mujer, Sí. que es la que se encarga de meterme en las redes por ahí. Siempre hay una gran mujer al lado de un gran hombre. No, ¿eh? ya te lo Siempre. aseguro. Si no, esto no, si no, esto no Sí, funciona. no, que lo tenemos claro. Sí, pues tengo tantísima obra en todos los gremios y en todos los ámbitos, porque yo, como vengo del mundo de la publicidad, del cine, todo eso, he pasado por retratos, paisaje, bodegón, y al final soy muy versátil, con lo cual me puedo ceñir a miles de trabajos diferentes. Reconozco que la etapa del cine me marcó bastante porque fueron un poco los inicios del gran formato y todo eso. Pero la publicidad fue mi escuela, porque yo soy autodidacta. Ujú. Yo empecé a trabajar como aprendiz de electricista de alta tensión Madre mía, en Madrid. en Madrid. Todo esto en Madrid, sí, sí. Tú estabas en Madrid, Sí. tú vivías en Madrid, Sí, sí. con En tu todo el familia, centro, en todo el centro en todo de el Madrid. centro. ¿Cómo fue tu vida en Madrid entonces? Pues apasionante, porque yo vivía al ladito del Museo del Prado, Ajá. en lo que ahora se llama Barrio de las Letras, toda la zona esa, Sí. desde la Puerta del Sol hasta el Paseo del Prado. Ese era mi lugar de movimiento. Y toda esa zona todavía conserva carteles míos en alguna fachada, Ah, sí. en alguna taberna. Sí, sí, sí. Ah, sí. Sí, sí. Me fijaré. Yo donde voy yendo voy dejando cositas. Al final, en Segovia voy a dejar un elenco impresionante Sí. de obras, porque En tengo Segovia, sí. muchísima obra. Sí, 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 Se sí. puede hacer un recorrido, inclusive. ¿Eh? Sí. En Segovia es mucho Una lo que visita tiene. guiada. Sí, sí. Ya la hice una vez con el periódico, hicimos un recorrido, sí. Muy interesante. Entonces me decías que en Madrid empezaste como electricista. Sí, ahí duré poco tiempo porque yo dibujaba por las paredes de las obras y tal. Y te Y al echaron. final, no. En esa misma empresa me metí como delineante. Ah, claro. Era una Sin empresa... haberlo estudiado. No, sin haber Fíjate. estudiado. Luego estudié delineación estando ya en esa empresa. Ah. Una academia que se llamaba Academia Cima, que estaba en la Puerta del Sol, Ujú. y ahí por las noches estudiaba delineación. Estuvo muy bien. Fue poco tiempo porque enseguida pasé a la publicidad, porque a mí me iba mucho más lo artístico que Ajá. marcar rayas en un Que plano. lo de los planos. Aparte que esto eran instalaciones eléctricas, con lo cual era todavía un poco más soso, porque Más había aburridillo. sobre un plano marcar recorridos eléctricos y cosas de estas. Y de ahí pasé a la publicidad, que fue una maravilla. ¿A la publicidad que sí que estudiaste o cómo fue? No. También Yo todo, entré todo como, autodidacta. entré como freelance, como dibujante, haciendo bocetos en la Torre de Madrid, en la planta 25. Ahí estaba yo. Veía unas puestas de sol de locura. Qué fuerte. Maravilloso. Y ahí empezabas iba- a pintar. Sí, empecé a dibujar mucho. Yo ya dibujaba, yo he dibujado desde pequeño. Yo llenaba los libros de muñequitos. Habría que ver tus libros del colegio. Hacía en las esquinas Me lo de estoy los libros, imaginando. hacía un muñequito que iba avanzando, luego corría en las páginas y saltaba. Eso me lo pasaba. Claro, algún castigo que otro me llevé por eso. Y a partir, ¿qué fue lo que te hizo entonces decir, realmente quiero ser artista? Pues es un cúmulo de cosas, porque al entrar en la publicidad es un mundo que es todo para ayer. Ahí aprendes a la fuerza y ves a otros cómo pintan, cómo dibujan, porque antiguamente, te hablo de los años 75, 80, ahí no había prácticamente internet, no había nada. Javi y yo no habíamos nacido. Bueno, Ahí lo bueno, a lo dejo. mejor sí. Ahí lo dejo. Todo se dibujaba. Cualquier campaña que veas en una valla, en la tele, en el periódico, todo era ilustrado. Entonces había mucho campo, había mucho que dibujar, mucho que rotular. También se rotulaba a mano, cosa que hoy en día sería impensable, ¿no? Entonces se aprende mucho a la fuerza ahí corriendo, porque esto es para mañana, esto trabajando por la noche a Como cualquier nosotros hora. cuando te pedimos nuestros Pues cuadros, igual, que siempre me igual. dice Rocío, primero con más tiempo. Ya, ¿Verdad es que así. sí? Pero nos tienes muy mal acostumbrados. Porque Puede es que ser. al final, José Luis es una persona realmente que te coge una servilleta del bar y en una servilleta en un momento me dibujó un cochinillo perfectamente. Bueno, el proceso asado. del crisma nuevo nuestro fue alucinante también. Enseguida le voló la cabeza, nos trajo los bocetos y para adelante. Yo tengo Una gente que facilidad guarda increíble. todas esas cosas, tienen una pequeña colección de servilletas, posavasos y de todo eso.
No me extraña. Bueno, Sí. es que realmente es una joya y es una obra de arte. Y encima en tan poco tiempo, pero quizás te venga de lo que tú estás contando, ¿no? De que tú al Sí. final... No, al final lo que hay son muchas horas de dibujo, de pintura. Yo, por ejemplo, cuando trabajé para la revista belga, esta Spirou, que es una revista internacional de siempre, yo ahí me inflé a dibujar pitufos. Ah, sí. Claro, porque esa editorial, entre otras cosas, tenía los pitufos. Ay, Entonces, qué bueno. pues me tocaba dibujar pitufos. Pues Ay, te qué dibujo bueno. en un segundo un pitufo. Ay, qué bueno. Eso lo tienes súper interiorizado. Sí, porque lo he hecho muchas veces. Pero igual que eso, surgieron otros dibujos para aportar de cómics, tebeos entonces y tal. Y bueno, y se va uno formando. Entonces, Como no hice Bellas Artes, me fui al Círculo de Bellas Artes a copiar modelos del natural. Que había unas clases de dibujo de 7 a 10 de la noche. Ahí se ponía el modelo desnudo y tú ibas a dibujar. Te sacabas una entrada, ¿sí? una tarjeta de 30 entradas, sí. La gente, normalmente eran alumnos de Bellas Artes que iban a practicar, pero podías entrar de la calle, digamos, como hice yo. Sí, sí. Y todo eso te va formando. Todo. Claro, toda la suma de lo que tenemos ahora. ¿Y qué es lo que hizo venirte a Segovia entonces? Si estabas estupendamente en Madrid. Sí, yo me vine a Segovia hace 25 años. Bueno, pues cambios en cosas, circunstancias. Yo quería preparar una exposición que quería hacer en el Teatro Real de Madrid. Una cosa sobre actrices, todo mujeres relacionadas con el mundo del espectáculo. El cine, el teatro, el circo, la ópera, todo eso. Y empecé a crear una idea que iba a ser muy bonita. Luego lo del Teatro Real no pudo ser, era muy difícil. Entonces me vine aquí para estar un año. Mi idea era estar un año aquí para preparar esa exposición. Ah. Era la idea, ¿eh? Digo, me voy de aquí y además mis circunstancias... Y hacer la exposición aquí. Al final la hice aquí en el Teatro Juan Bravo. Ajá. Se llamó Mujeres a Escena. Y fue la primera vez que se puso un cartelón en la fachada del Teatro Juan Bravo con mi exposición. Para mí fue un honor aquello. Hace 25 años, me dices. Bueno, esta exposición hará algo menos, 22 o por ahí. Sí, sí, sí. Sí. Yo ya había expuesto aquí en Segovia en más sitios y eso surgió, pedí permiso a la Diputación entonces y enseguida fue muy positivo, la verdad es que estuvo muy bien. Me acuerdo que estaba Pedro Aragüete de alcalde entonces. Sí. No sé si Clara Luquero era concejala de Cultura o algo así. Pero vamos, en aquel entonces había mucho movimiento, mucha actividad en Segovia, ¿eh? ¿Y ese fue tu primer contacto con la ciudad entonces? Sí, más o menos el primero grande. Pero ya empecé a quedarme aquí y me enganchó. Y encima, pues, me costó abrir la cáscara esta castellana. Hombre, es que de Madrid es verdad, al de principio. vivir en Madrid a Segovia, pues Sí. es una ciudad maravillosa. Y yo soy Pero es verdad que la diferencia- un enamorado de Madrid, ¿eh? Yo cada vez que puedo nos vamos a Madrid, nos damos Sí. un baño de multitud y nos venimos otra vez. Hombre, es una ventaja. Yo, de hecho, antes de venir a Segovia pensaba ir a Cuenca como ciudad para hacer esa idea de estar un año. Pero como yo no soy conductor, ni tengo carnet ni nada, pues digo, una ciudad que sea más asequible. Y entonces Y vi también que, el transporte a Madrid es claro, maravilloso. es mucho más cerca y tal. Y al final me decidí. Luego descubrí una ciudad bellísima como esta. Es una locura. Y aquí te Entonces, has quedado. y aquí estoy. Y además lo que tú dices, es maravilloso vivir aquí, pero cuando te apetece, te coges Sí. el AVE, el autobús o Sí. te vas en coche con tu mujer y te das una vuelta por Madrid, pero volvemos a la tranquilidad. Sí. Entonces es verdad que somos muy afortunados Sí, eso de sí. la zona en la que vivimos, es verdad. ¿Alguna vez tuviste dudas de este camino? Dijiste, ¿pero qué estoy haciendo? Tiro la Bueno, toalla y me pongo a trabajar, porque entiendo también que al final este trabajo tampoco te da una estabilidad. Es muy Habrá a lo difícil. mejor momentos de mucho trabajo, Sí. épocas de muchos encargos, otras de pocos, ¿no? Efectivamente. Y luego que además el estilo que tú tienes, en este caso el mío, pues no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Entonces, aunque yo sea muy versátil, pero bueno, es un camino difícil, sí. Yo he sido autónomo toda la vida, ¿eh? Y como autónomo he trabajado, y siempre autónomo. Y al final, pues, tienes que vivir de ello. Sí. Y gracias a que yo soy muy versátil, he hecho muchas cosas, me he podido mantener. Pero es un camino dificilillo, ¿eh? ¿Nunca tuviste momentos de decir, me vuelvo a delineante? No, porque es que no me atrae esas cosas. Al final, cuando descubres el arte y te metes al fondo, yo me iba al Museo del Prado cada 2x3
que ha sido casi mi escuela. A perderte allí. A perderme y a ver a los maestros de verdad. Es decir, yo que hago aquí un garabato y ves ahí a Rubens, a Velázquez, a Sorolla, dices, madre mía, esto es arte de verdad. Te enamora y te cautiva, sí, sí. Luego el mundo del cine me dio satisfacciones también con carteles importantes y tal. Pues Las cosas del querer o Der Zala o cosas de estas, carteles bonitos. Sí. Que bueno, que luego se ponen en carteleras en la Gran Vía y era un lujo verte ahí claro grande, que sí. ¿no? Es el legado, que vas dejando. Es una faceta de mi trabajo, una parte. Tú, José Luis, ¿tú pintas lo que ves o lo que sientes? Porque realmente son tan realistas que yo te pongo una foto ahí, tú me la calcas directamente, perfectamente ejecutada. Pero ¿también transmites sentimiento? Claro, es que ahí está la clave. En un retrato que es dentro de la pintura es lo más comprometido, hay que captar algo. Aparte del parecido, que es lógico, tiene que transmitir algo. Si logras que transmita, veas a la persona, eso has conseguido un retrato. Si no, has hecho una En copia. los retratos, evidentemente. O sea, sí, captas ese gesto. Yo a mi padre, que lo has pintado varias veces, sí, siempre capta. Hay gestos que tienen las personas muy, muy marcados, que quizás sí. es verdad que... Sí, también influye mucho si conoces al personaje. Cuando yo hago un retrato por encargo para una boda, para cualquier cosa, y no conoces a la gente, tienes solo la imagen física de una foto. Ajá. Bueno, yo me acerco a esa imagen, pero no conozco al personaje, es muy importante. Cuando conoces a la gente, el retrato cambia. Eso lo he comprobado. Por ejemplo, a tu padre, que le he pintado alguna vez, ya le conozco, he hablado con él, es muy diferente. ¿Sabes? Ese gesto, esa sonrisa. Si le ves en el cuadro, le estás viendo. Por aquí va la cosa. Sí. Es muy difícil. Lo reflejas perfectamente. ¿Y un paisaje es igual? ¿O tú no sueles pintar paisajes? Sí, también no soy paisajista principalmente, pero también. Me gusta más el paisaje urbano, que haya casitas y cosas, me gusta. Ventanas y todo eso, algún coche, eso me encanta. ¿Tú crees que tú transmites, o sea, tú ves algo que los demás no vemos? Tú cuando haces un cuadro, tu visión es una visión más general, es una visión que te gusta mejor ver los detalles. Pues me pasan las dos cosas. Porque está diciendo, yo casi tallo un coche, son más como detalles. Me pasan las dos cosas. Cuando efectivamente quizá los pintores vemos con otra óptica, con otro ángulo, ¿no? Con respecto a alguien que esté a tu lado viendo lo mismo. Pero bueno, es cuestión de oficio, yo creo. Igual que un fotógrafo enseguida ve una imagen, que esto es una foto, yo también veo un cuadro. O veo un dibujo, digo aquí, joder, o veo una pared. A mí las paredes me enamoran. Como veo una pared grande blanca, digo, wow, aquí pintaba yo. No sé qué. Bueno, luego hablaremos también de lo que está tu último trabajo aquí en Segovia. Me decía José Luis que él se levanta a las 6 de la mañana. Sí. Sí, porque ahí es cuando más inspirado te encuentras. Sí, por todo, por la luz, porque uno se levanta fresco. Yo, por ejemplo, pues recién que te duchas, a la calle, y me voy al estudio a pintar y a hacer cosas. A primera hora es cuando más me cunde. Incluso organizo cosas para el resto del día a esas horas. ¿Es inspiración o es trabajo duro? Pues yo creo que es en principio inspiración y luego el oficio te va dando ese trabajo. Y mucha constancia también, porque no tiene que ser fácil exactamente. Claro. No, constancia. Cuando tienes un trabajo que sabes que tienes que hacerlo, vale, pero cuando realmente estás esperando a que te llegue la inspiración para hacer una obra, entiendo luego, que también tiene que ser. Claro, y luego tienes reconocimientos que te da la propia gente, incluso el encargo. Hay encargos que ya solo por el hecho de lo que vas a pintar ya estás emocionado. Decía Eduardo Punset que sin emoción no hay proyecto, y es una razón enorme. Si no hay emoción en lo que estás haciendo, las cosas no salen, no funcionan. Y en cualquier trabajo. En cualquier trabajo. Más a lo mejor en el arte. Pero sí, es verdad en el arte, pero en el vuestro igual. Claro, exactamente. Nuestro trabajo, si lo transmites, pasión, emoción. Claro. La emoción es clave, total. Es uno de nuestros, ¿verdad? Claro, es la comunicación. Exactamente, hay que emocionar en todos los cuadro, sentidos. Evidentemente. Claro. O sea, que simplemente ver un cuadro es ahora te emocione, es muy fuerte. Eso y a mí me pasó mucho. Ese es el mayor honor que te puede dar, es que alguien se emocione ante un cuadro tuyo. Pues mira, yo me he emocionado mucho con muchas pinturas tuyas, especialmente en pandemia. Sí. Porque en pandemia fue un momento que todos sufrimos mucho a nivel personal, a nivel empresarial,
Y entonces, cuéntanos lo que hiciste en pandemia para todos los que no te conocen, porque fue algo tan bonito. Bueno, fue bonito, fue terrible por una parte y fue precioso por otra. O sea, Eso tiene es. las dos caras. Eso es. El hecho de enfrentarnos a la pandemia ya por el 2019-20 fue una locura. Nadie había estado en esa situación nunca. Nunca. Entonces, a mí se me ocurrió como homenaje al mundo, sobre todo sanitario. Mi hermano y mi cuñada trabajaban en el Gregorio Marañón con una crisis tremenda. Digo, yo tenía que hacer algo. Se me ocurrió hacer un dibujo diario que Cristina, mi mujer, lanzaba automáticamente en cuando estaba. Sí. Y empecé por un dibujo sencillo, se fue complicando y hacía dibujos de 8 horas, a lo mejor que al día siguiente salían publicados. Sí. Y eso fue maravilloso. Iban saliendo dibujos, la gente ya los pedía, me llegaban De todos los sectores, todos además los... hiciste, yo me acuerdo de Sí, la sí, hostelería, sí. que fue precioso, Sí. pero verdad, mucho sanitario. mucho policía, toda la gente implicada con el Eso es. problema Eso es. acabó reflejada en ese libro, que luego fue un libro. Eso es. Eran 55 dibujos. Mi padre falleció con el COVID en el 2020 y a raíz de ahí ya dejé de hacer dibujos, hice uno de despedida y editamos este libro que se llamó Coronadibus. Ujú, Sí, tuvo un sí. exitazo tremendo. Es una Y- pasada porque es verdad que sí. es una preciosidad. La parte dura es aquella, fallece mi padre, tenía más cosas el hombre, pero digamos que el COVID le empujó final. Sí. Y fue durísimo porque no pudimos fuisteis. ni verle, fue horrible. Y luego, curiosamente, en Madrid, el padre Ángel se enamoró del libro este, Ah, sí. hizo una edición de 1000 ejemplares que regaló a toda su gente. Mira, una cosa que no, que no, Sí, yo no lo sabía. sabía. Con lo cual, es curioso porque se hizo una edición especial con una foto del padre Ángel dentro y el logotipo de suyo, que no me acuerdo ahora mismo cuál es, bueno, uno que tiene. Y él me dijo, hablé con él y me dijo, este libro es ideal para hacer el regalo que hago yo todos los años por Navidad a toda la gente, presidentes del gobierno, al mismo Papa, a todo el mundo le ha llegado ese libro. Hombre, pues vaya, madre mía. Y a mí me devolvía cartas diciendo, mira, y Mira lo que me han dicho. me ha dicho, el presidente del gobierno, no sé qué, el presidente de la Comunidad de Madrid, el no sé Jolín. cuántos, me llegaban cartas de todo el mundo, todos los ministros, todos los alcaldes, todo el mundo ha recibido ese libro. Mira, Toda España. no lo sabía. Qué Oh, bonito. para mí fue un... Pues mira, realmente es verdad que es un regalazo porque es que ahí sí que te emocionas. Sí, Es verdad que es una pena que recordemos ese momento tan duro para todo el mundo, sí, pero por otro lado fue ese regalo. pero también de- recordamos a los que, Sí, exactamente, por a las supuesto. personas que... No, y ver que tu libro ha llegado, que lo tenían periodistas, tengo fotos con Iñaki Gabilondo, con mucha gente, con el libro en la mano, eso fue un lujazo. Qué bueno. Y a raíz de ahí, el Metro de Madrid me ofreció la Estación de Sol para hacer una exposición, que estuvo 2 años, con los dibujos del Coronadibus. Ah, sí. Sí, en el Metro de Sol, no es ningún sitio, por ahí no tendré jamás una exposición con tanto público. Claro, ahí Por te lo ahí ven han miles de personas todos los días. Millones de personas han pasado. Exactamente. La Estación de Sol, salida al Corte Inglés, nada menos. O Madre sea que ahí se hizo una selección en vinilo, se puso todo un pasillo. Curiosamente, Antonio López estaba pintando arriba la superficie del Metro de Sol y yo estaba exponiendo abajo. Qué fuerte. Otra curiosidad con Antonio López que te voy a contar otra. Pintando un mural en Madrid, el mural más grande que tengo, que son unos 40 metros por ahí, cuadrados. Pintando ese mural, estaba yo subido en una escalera, me doy la vuelta y estaba Antonio López abajo mirándome a mí pintar. Eso para mí fue un punto. Bajé, hablamos, estuvimos varios días. Eso es muy interesante. Claro, compartís edificio. Claro, esos golpes de emoción son los que te hacen seguir adelante y dices, no debo ir mal enfocado con este tema. No. Hablando de esto, tú has hecho más cosas solidarias, José Luis. Sí, Eres una persona solidaria. La verdad es que mucho. La última con el cáncer, bueno, la última que yo conozca, Mm. porque también estuvo ahí nuestra compañera Patricia. un Sí, poquito aquellos identificado. los almohadones esos. Cuéntanos ese Sí. proyecto, porque a mí me pareció precioso también Sí. ese proyecto. Pues es un proyecto que hacen en Toledo. Son un grupo de mujeres que ellas mismas, no sé cómo, tienen un nombre muy curioso, costureras de no sé qué. Bueno, hacen una especie de almohada que llaman almohada del corazón, con forma de corazón,
que está pensado para las mujeres que acaban de ser operadas de una mastectomía. Entonces eso ayuda, por lo visto, a la posición del brazo después de la herida y todo ese rollo. Y eso lo regalan, es totalmente altruista. Se lo regalan a todas las enfermas que han pasado por esa cirugía. Y entonces yo colaboré con un cuadro para esta causa y para más dibujos que he hecho para esta organización. Pero yo he trabajado mucho para un montón de asociaciones, sí. ¿Te gustaría que te recordáramos también además, por supuesto, del legado que vas a dejar, de tus obras, ¿no? Dentro de 50 años, Sí. que yo voy a seguir aquí para contarlo, Claro. ¿cómo te gustaría que te recordáramos, los segovianos principalmente, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recordáramos? Porque al final tu vida pues está desarrollando aquí, Sí, ¿no? sí. Por lo tanto, no sé, más en ese lado solidario, más en el lado del cine, más en el lado... ¿Cómo te gustaría que te recordáramos? Pues me gustaría que dijeran, este era una buena persona. Y ya está. Bueno, buena Pintor. persona, sí, porque que José Luis es una persona... Es verdad. No, pero oye, Sí. pintor, dibujante, lo que sea. Pero buena persona, esa es la idea. Eso lo más, es verdad que es lo más importante. ¿Ha habido momentos de bloqueo o desánimo en tu carrera? Sí, los hay, pero Lo sigue habiendo, los en algunos sacas, momentos. ¿Cómo lo superas? ¿Con un pago de carrovejas? Que por eso... ejemplo. O sea, está mal que lo diga yo, No, no, pero no. José Luis es que... Eso, eso es como ¿qué te diría yo? Pues, sí, hay José que, Luis hay viene que a nuestra hay que barra. Es que yo creo que viene hacerlo. más días al José Luis restaurante que está- nosotros. José Luis está en nuestra barra prácticamente a diario, ¿verdad? Yo Disfrutando de un vinito. Teniendo el mural que tengo aquí al lado de vuestra casa, es lógico. Ese es el Sí, último proyecto que ahora está haciendo José Luis. Cuéntanoslo, porque cuando has dicho, yo veo una pared Sí, en blanco y digo, lo que haría aquí. Me emociona. Así más o menos empezó este Sí, proyecto, sí, ¿no? sí. Esa pared estaba deterioradísima, era un sitio lleno de pintadas, muy mal, oscuro. Y yo siempre La que pasaba... travesía del Patín Travesía del es Patín. un callejón que está a 1 minuto de aquí de José María. Sí, Sí, bueno, menos exactamente. incluso. Sí. Bueno, Sí, nada, está aquí al ladito de José Ahí María. mismo, sí. Y entonces tú, donde ves una pared... Sí, esta en concreto es una zona muy degradada, muy fea. Fea, entre comillas, porque luego el entorno es una delicia. Es en la parte antigua de la ciudad, llena de callejones, laberintos, patios pequeños, por eso se llama Patín. Y yo siempre pensé, aquí en esta pared yo me lanzaría a pintar las meninas, pensé yo, digo. Pero claro, al final las meninas tampoco cuadraban mucho ahí. Pero al hablar con Fernando Ortiz del Nuevo Mester un día, y con más gente, vi que ahí nació el Mester de Juglaría y el grupo Hadid, Sí. que ensayaban ahí en esa zona del Figón de los Comuneros. Ah, sí. Sí, en un piso que había Del arriba. grupo Hadid, tengo que recordar a María del Barrio. Sí. Yo la adoraba, fue profesora mía de baile muchos años y la he querido muchísimo. Así que me encanta también Sí, que esté ahí Hadid. también estará así. Bueno, pues La adoro. ahí vi que nació cierta parte de la música y digo, oye, pues un tema muy bonito sería el tema de la música. La música y folclore, pero en realidad el cuadro se titula Música y folclore en Segovia. Pero puse ese título, pero en realidad es música. Digo, pues oye, es un tema muy bonito. Una ciudad musical como esta, que tiene música por todas partes, digo, pues ese va a ser el tema. Y entonces empecé a darle vueltas, a sugerir una obra, a empezar a pedir permisos. Tengo todos los permisos, desde la Diputación, la comunidad de... ¿La Junta? La Junta de Tienes que Castilla y pedir permiso también a la Junta y todo. Sí, a la A Junta. la Comisión de Patrimonio. Patrimonio, Ah. el Ayuntamiento, Cultura, los vecinos. Tengo todos los permisos, la policía. Todo. Madre mía. Claro, porque esa es una pared que no es tuya. Entonces hay que pedir permiso. Luego, enseguida me dieron patrimonio como aquello iba a mejorar el aspecto. Íbamos a sanear la pared. Sí, se ha puesto un mortero de cemento y cal, un rodapié de granito. He puesto luces. Bueno, se va creciendo la cosa. ¿Todo eso lo estás costeando tú, José Luis? Sí, yo y toda la gente que colabora, entre otros José María. Vamos, hay un montón de gente, todo el entorno de por aquí, la librería, el bar de al lado, el otro, el Figón de los Comuneros, toda esta gente y luego particulares mucho. Hay un número de cuenta para colaborar con el proyecto. Yo le regalo este cuadro a la ciudad, pero hay que costear lo que cuesta, digamos, el preparar la obra, Además, el material. todo lo que estás contando de Segovia,
por supuesto el nuevo Mester también. En Segovia son personas súper queridas también. Claro. Por lo tanto, nos vamos a identificar muchísimo con esta pintura. Claro, yo que soy de Madrid me he tenido que estudiar toda esta historia del El folclore. folclore. Desde Agapito Marazuela hasta Ujú. Zamarrón, un montón de gente, grupos, Sí. La Esteva, la Ronda Segoviana. Claro, es que hay tal. mucho. Claro, y tradición. luego hay música clásica, que hay también cosas muy interesantes. Está el cuadro lírico Julián Gallarre, Julián Gallarre también. está la Sinfónica, está la BTS, hay un montón de cosas que quiero reflejar también. Está el Villancico de San Frutos. También. Hay mucha música, te pones en cualquier ciudad seguramente. Sí. Pero bueno, hablamos yo de ahora que estoy Segovia, aquí ¿no? enredando, Claro. pues empiezas a bichear y salen montón de cosas. Hay grupos heavies, hay de todo. Entonces Sí. hay que hacer un guiño a todo eso. Y Madre esa mía. es la idea. Esa es la idea. ¿Cuándo empezaste Hace 2 años. y cuándo vas a terminar? ¿En el Mi 26? mi idea es acabarlo este invierno y que lo inaugure el Mester, que ya estamos en ello. Claro, que además han sido nombrados. Que han Sí. sido un premio Hijos, de- y también son hijos de... ¿Cómo es? Hijos predilectos Son de la hijos, ciudad también. sí, también, Sí, también lo son. Aparte han sido nombrados medalla de oro de las Eso Bellas es, Artes de Castilla y eso León. es, Castilla y León. Eso es este año, mismamente. Sí. Y además ellos, digamos, son los protagonistas de la parte izquierda del cuadro, donde están pintados a tamaño natural, tamaño real. La idea es que te pongas delante y te hagas una foto con todo el grupo. Ah, qué chulo. Sí, y Ya luego- nos fue profesora mía. ya de historia. Ya la tengo pintada. ya Hombre, no sé. ya la he visto. Ya la he visto que la has puesto guapísima como es Anda. ella, claro. Pero Es ¿verdad? que esa foto que me han dado ellos, ahí tenían 20 años. O Madre 25, mía. claro. Sí, ¿no? también se ve. Mejor hay que, Pero bueno, mejor que te dejes poner- exactamente. Ya que te van ponerlo- a pintar, que te pinte cuando tenías Claro. 20 años, no los 60. Mira, a mí cuando me encaran un retrato de una señora mayor y tal, digo, no, dame la de cuando tenía 20 años, que a ella se va a gustar. Más. Claro, yo la pinto ahora con sus arruguitas y muy bien, pero ella va a verse con 20 años mucho más guapa. Claro que sí, eso es verdad. Jo, pues Sí. qué bien que este año ya. Espero que sea un sitio respetado, porque Mira, va a estar en plena calle. Ojalá no haya vandalismo, que a mí me da un poquito de miedo. Sí, hubo Porque al final un- es una zona también Sí, de hay copas muchos de bares, noche, sí, de sí. mucho bar. Y Pero bueno, ojalá tengamos todos el civismo mínimo, mínimo, no estoy pidiendo que tal, sino una obra que es que va a ser una obra de arte en la calle, con un trabajo de varios años, ojalá, y lo que va a Sí. representar para Segovia, porque verdad que lo vamos a identificar con todo eso. Sí, Me parece una porque pasada. está lleno de, aparte de la música, que es el tema principal, luego hay muchos guiños. Va a haber un guiño a la gimnástica segoviana, que habrá Hombre. una bandera en un balcón. Hombre, Hay un guiño al Titirimundi. Hay guiños a muchas cosas. Y luego personajes que están por ahí, figurantes, como si fuera una película, qué bueno. que aparecen y algunos conoceréis, otros no. Qué Hay bueno. de todo, esa es la idea. Nada, estamos deseando Y luego- y luego- verla terminada, porque yo sí que he visto un Luego poquito. va a llevar una protección de un policarbonato delante Ah, vale. que va a proteger la obra totalmente. Ah, vale, me quedo más tranquila. Esa es la idea, aparte de la luz que se encenderá con las farolas. Ahora de momento está conectada al mesón del Figón de los Comuneros. Sí, En su día espero que el ayuntamiento se ponga las pilas y eso vaya con la luz de las farolas normal, la iluminación. Sí. sí, claro que sí. Oye, nuestro podcast, aquí vienen personas de todo tipo. Han venido artistas, no sé si conoces si tienes relación con Raquel Bartolomé. Raquel Bartolomé, sí. Es una mujer maravillosa segoviana que también hace un arte distinto al tuyo, Precioso. pero que también es pintora y que también estuvo por aquí. También hemos Celia tenido V también ha venido a Celia verlo. V, Ujú. el otro chico, el que... En Borondo. Borondo, o sea Gonzalo Borondo, sí. Gonzalo. O sea que hemos tenido personas aquí de importantes segovianas o que tengan relación con Segovia, ¿vale? Que normalmente en el podcast Sí, nuestros invitados tienen alguna relación con claro. Segovia, pero es que hay una pregunta que da igual que sea artista, cantante o empresario. ¿Qué tal cocinas? Bueno, hago lo que puedo. Me defiendo, la verdad es que no soy gran cocinero.
No hago guisos especiales. Ahí y tal. tienes a Cristina, que es Pero la que... No, la verdad es que cocino yo más que ella. ¿Ah, sí? Sí. Qué Ahí bueno. nos repartimos las labores y eso. ¿Y cuál es ese plato que cuando le haces la enamoras? Las patatas fritas. Huevos fritos con patatas. Muy bien, pues sí, señor. No todo el mundo sabe hacer un buen huevo frito. Bueno, Claro En la que sí. sencillez está la virtud. Sí, Yo sí. estoy contigo Con ahí. su ¿vale? puntita, sí, su, sí. ¿eh? O sea que En el fondo, la sencillez de las cosas es una Sí. maravilla. hay una pregunta también que siempre hacemos a las personas que vienen aquí a pasar este rato con nosotros, que es, igual que un cuadro te transmite emoción, porque te emocionas al ver un cuadro, un plato también. Entonces, todos tenemos algún plato que cuando le vemos nos recuerda a alguien. Alguien que está o que ya no está, ¿no? Y que al ver ese plato te viene esa imagen de esa persona, que a mí me pasa muchísimo, tanto en José María como en Ciba, Sí. de personas que me dicen, jo, qué alegría, porque es que, ¿qué es lo que llevaba tal que me ha recordado cuando mi abuela, pum, pum? ¿A ti te pasa eso, José Luis, con hay algún plato que cuando le ves te recuerda a una persona? Pues hay un cordero asado que me recuerda a mi madre. Mira, Sí. cuando ves... Que lo hacía con unas patatitas, unas cosas muy bien. Más cosas, ¿eh? Una simple croqueta como lo que hacía mi madre. O sea, Y que al te final, recuerda... sí. Tu madre, por lo visto, era una Sí, buena cocinera, sí, sí, porque mi por madre cocinaba muy bien, Cocinaba, sí, sí. cocinaba muy bien y Cocinaba por eso... muy bien, sí. Y los callos, me imagino, cuando les ves te recordarán a tu Madrid, ¿no? Pues sí, a mí no me gustan los callos. Ah, mira. No, Pues pero el cocido. escucha, pero a mi padre le volvían loco los callos. Mira, pues Y entonces... siempre callos a la madrileña, típico. Y Claro, ya por está. eso te lo decía, ¿verdad? Sí, Y ahí sí. te recuerda... Y muchas cosas. Y los churros me recuerdan a Madrid también. Y no sé, estas historias. Qué bonito que a través de la gastronomía, ¿verdad? Por Pues supuesto. entonces te vengan recuerdos de personas o de lugares o de tu Sí. infancia, ¿no? A través de un plato, como- a través de un cuadro, a través de, ¿no? Que nos transmita tanto. Como brindar con un buen vino. Eso no se puede perder. No, no. O sea, No hay que perderlo. eso, brindar Ya con nos un vino. encargamos nosotros de que eso no se pierda. Eso es una vacuna de refuerzo, ¿eh? Un pago de carro a ovejas. Yo digo que un vino con amigas es la mejor medicina en vena que me pueden meter a mí. A mí, yo hablo por mí, ¿eh? Aparte Un que vino con mis amigas, es que eso, bueno, con mis amigas, con mi marido, con Sí. mi madre, ¿no? Pero es verdad que un vino sabe mejor con un amigo. alimenta el alma, sí. Eso está claro. Alimenta el alma. La última pregunta, José Luis. ¿Qué es para ti una vida bien pintada? Qué pregunta. Pues no sé. Una vida bien pintada sería una vida que llegue al límite con todo y disfrutando de todo. Yo creo que sería por ahí. Tú eres disfrutón. Hago todo lo que puedo. Y si podemos nos escapamos, hacemos escapaditas, Cristina y yo. Claro. Nos vamos a Alicante, nos vamos a León, nos vamos a Madrid. O sea, hacemos mejor que grandes. Eso es una vida bien pintada. Mejor que grandes viajes, pequeñas Exacto. rutitas. Sí, es mucho más divertido además. Nosotros que somos peatones los dos, Sí. no tenemos carné ninguno. Ah, sí, Cristina tampoco. Tampoco, nada. Somos peatones de siempre. Por eso habéis quedado también en Segovia. Pues sí. Aquí estamos en el centro de España y de por aquí nos movemos por donde queramos. Somos afortunados también en eso. Además de verdad, sí. Jo, José Luis, pues te conocemos de hace mucho tiempo, pero es verdad que siempre hay algo que te sorprende. Y me ha sorprendido con varias cosas que no sabíamos hoy, Javier. Sí, de desde luego José tiene Luis. tiene un talante tan tranquilo y tan Sí. parsimonioso que, bueno, Sí. piensas que quizá no tenga tantas cosas que contar como las que nos ha contado Sí, hoy. es una Hemos aprendido persona muchísimo. siempre Ahí te traigo tranquila. una cosita. No me lo digas. Ah, ¿sí? ¿Eres el primero que me va a regalar algo? Ah, es verdad. Es verdad. No me lo es puedo verdad. creer. Bueno, no, sí. Sí, claro. Ah, mira qué bonito. ¡Ay, qué bonito, por favor! Esta caja la hice yo ya hace tiempo, ¿eh? ¡Qué bonito! Bueno, pues Esa nuestra chica- una alcaldesa, esa la chica chica- segoviana. Esta posó para la cajita esta. Qué bueno. Está firmado por ahí. Sí. Qué bueno. Bueno, que no, lo que Llena no lo de estéis viendo, pues es caramelito. una cajita que El está acueducto, el ornamentada y Alcázar. pintada en la... Jo, José Con una chica Luis, segoviana. pues me encanta ¿Ves? este, Luego me encanta cuando- este regalo. Cuando te comas lo de dentro, la llenas de lo que quieras. Sí. La voy a dejar aquí en la mesa de mi Sí, oficina, sí. porque como estoy más horas aquí que en mi casa, así cada mañana cuando vea, me acuerdo de ti. Qué bien. Bueno, has abierto un Y melón me importante. encanta. ¿eh? Ahora todo el invitado que tenga, como no traiga sí, algo sí, ya, sí. va a quedar fatal. Me Vas a- parece muy buena idea. Me parece muy buena idea. José Luis, Sí, gracias sí. de verdad por el cariño que siempre nos has demostrado Un placer. a esta familia, porque nos has hecho varios crismas de Navidad. Es verdad Sí, que sí, sí. ha habido algunos varias antiguos, felicitaciones de Navidad
que han sido hechas esta última. ¿No? Sí. la de este año. Esta última fue, pero anteriores también hemos tenido sí. a José Luis aquí en nuestra casa. Nuestros trabajadores que se han ido jubilando, que llevan muchos años en la empresa, también tienen nuestro recuerdo de José Luis siempre pintados en un rincón de aquí de José María. En el suyo, normalmente en el rincón, suyo. Exactamente. Sí. Y todo eso, pues, lo que demuestra es que eres una persona muy querida también por nuestra familia, muy querida por esta casa y muy querido por todos los segovianos. Lo noto, esas cosas se notan. Ahora bajo por la calle Real y voy saludando a un montón de gente. Me dicen, ¿qué tal va el cuadro? ¿Cómo va aquello? Eso se nota mucho. Bueno, y espero poder disfrutar de ese cuadro este año 2026, en el invierno 2026, y también ojalá que vengan todos los que nos están escuchando, porque claro, como esto es global, lo escuchan desde cualquier lado. De hecho, los guías turísticos ya me han dicho que van a tener que pasar por ese callejón. Pues me parece maravilloso. Porque van a tener que contar una historia que está llena de personajes. No, es que es una super historia de personajes de Segovia y del mundo también del folclore, del arte, de la música, que sean de nosotros sin música. Sin música y sin arte como el tuyo, José Luis. Está. Así que, Javi, dinos por favor dónde nos pueden escuchar. Pues este programa número 37 y los 36 anteriores se pueden escuchar en iVoox, en Spotify, en el canal de YouTube de Gastronomía José María, en formato audio, en Apple Podcasts y también en la web del restaurante José María. En todos estos sitios seguimos pensando ya en los próximos invitados que van a ir pasando por aquí y encantados de seguir contando historias como la de José Luis. Damos la bienvenida al verano. Claro, empieza pasado mañana. Inauguramos el verano aquí, así que gracias, José Luis, de verdad. Un placer. Por haber estado con nosotros. Siempre una persona muy generosa, además. Generosa y que nos sorprende. Y que nos sorprende por su carácter y su talante. Es una persona súper humilde. Por lo tanto, gracias por haberte quedado con los segovianos. Gracias por todo lo que nos regalas con tu arte. Y gracias a todos por seguir aquí a nuestro lado. Os esperamos en José María, en Cibá y si no también en nuestro punto de sal, disfrutando de gente tan buena como José Luis. Javi, gracias un programa más por estar conmigo a mi lado. Por el siguiente. Y venga, feliz verano. Vámonos al punto de sal.